Presentarles a Wanda, que ya posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología y una maestría en educación con especialidad en orientación y consejería. Ambos grados otorgados por la Universidad de Puerto Rico. Es catedrática jubilada del Departamento de Psicología de dicha institución. Su trabajo docente e investigativo en psicología se ha enfocado en procesos cognitivos, aprendizaje y desarrollo humano desde una perspectiva sociocultural. Propulsora de la pedagogía crítica, ha hecho importantes aportes al área educativa con sus publicaciones en revistas como Pedagogía, Actualidades Investigativas en Educación y Paradigma, entre otras. Tiene 3 libros y más de 50 artículos publicados en revistas profesionales, nacionales e internacionales, además de participación en aplicación del enfoque histórico-cultural a la formación docente y a la investigación educativa. Su trabajo docente de investigación ha recibido importantes reconocimientos. Ha sido conferenciante o profesora invitada en la Universidad de Aruba, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Córdoba en la República Argentina, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad de Mérida en Venezuela y la Universidad Popular Autónoma en Puebla, México, entre otras. Ha sido secretaria general y vicepresidenta para México, Centroamérica y el Caribe de la Sociedad Interamericana de Psicología. Del 2001 al 2003 presidió el Comité de Relaciones Internacionales de la American Psychological Association. En noviembre de 2001, la Asociación de Psicología de Puerto Rico le otorgó el Premio Psicóloga del Año y en el 2011 el Premio Una Vida de Logros. En julio del 2013 recibió el Premio Interamericano de Psicología por sus contribuciones a la disciplina en las Américas. Wanda, este micrófono es tuyo. Así que esta primera visita fue en el 96, cuando se estaba iniciando el tema del constructivismo y se estaba, algunos de ustedes a lo mejor desde el 96 estaban en algunas de esas actividades. Cuando recibí la invitación de INTEC a colaborar el año pasado en el diplomado y después en la maestría de acompañamiento pedagógico, y me enviaron los materiales que implicaban el currículo y las demás posicionamientos, filosofía educativa, plan de estudios, lo que se buscaba hacer, y principalmente un trabajo de investigación que habían realizado por la doctora Sandra González Pons y Héctor Martínez Diloné sobre el acompañamiento pedagógico. Me di cuenta de la mucha afinidad que había entre el análisis que ellos estaban haciendo y el enfoque histórico-cultural que nosotros hemos estado promoviendo e investigando por más de 25 años. Así que en ese momento y antes de iniciar los cursos, redactamos una serie de ensayos que ellos agruparon en 2 panfletos que se usan como material de estudio en el diplomado y que hace esta integración del acompañamiento pedagógico y el enfoque histórico-cultural. En ese sentido es importante, quizás, que es lo que vamos a intentar hacer hoy en el tiempo que tenemos, dando espacio para interacción con ustedes, poder explicitar el marco conceptual en el que ese diplomado está inscrito. Yo creo que una cosa importante de este diplomado y de la maestría es que están inscritos en un marco conceptual, y ese marco conceptual es una herramienta importante de trabajo. Así que vamos a tratar, en la medida que sea posible, de hacer esa relación. La propuesta es hacer una exposición de más o menos 50 minutos, pero queremos hacer esto interactivo con la gente que está aquí y con la gente que está en los grupos. Así que la intención es que luego de eso tengamos un espacio adicional para hacer preguntas, para hacer comentarios, para hacer observaciones. Pero si hubiera algún término, algún concepto que fuera necesario aclarar, porque si no, no hay comprensión, y es importante la comprensión, entonces en ese mismo momento siéntanse en libertad, ¿verdad?, de hacer el señalamiento. Lo que vamos a hacer es presentar y discutir el concepto de acompañamiento pedagógico, examinar el rol del acompañante en la formación de comunidades de aprendizaje y de práctica, y describir la formación
que ofrece el programa de diplomado a grandes rasgos, ¿verdad? Ya Migdalia habló algo del programa, pero nos interesa describirlo a grandes rasgos. Lo primero es plantearnos, ¿verdad? El concepto de acompañamiento pedagógico se ha ido haciendo cada vez más común, pero ¿qué se entiende por acompañamiento pedagógico? Bueno, para empezar, el acompañamiento pedagógico es un concepto científico, ¿verdad? Es un término técnico del campo de la educación que tiene un significado bien particular. Ese significado, entonces, nosotros tenemos que elaborarlo y nuestra propuesta es elaborarlo desde el enfoque histórico-cultural. Pero antes de ir a la elaboración, vamos a examinar el concepto. El acompañamiento pedagógico desde el enfoque histórico-cultural es una práctica social que se realiza en contextos educativos específicos con el propósito de facilitar la apropiación y uso de herramientas culturales. Si se fijan, resalté varios conceptos ahí. Una práctica social quiere decir que va a involucrar la interacción entre personas. Estas personas son sujetos de sus historias personales y de la historia social en que viven. Estas personas tienen que comunicarse, para lo cual es necesario un lenguaje común o por lo menos la negociación de significados. Estas personas tienen que colaborar y estas personas están haciendo todo esto porque comparten una meta o un objetivo común que fue mencionado por las tres personas que me precedieron. La meta y el objetivo es mejorar la calidad de la educación. Pero mejorar la calidad de la educación implica mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo los procesos de enseñanza de los docentes. Es una práctica histórica, hay una dimensión histórica, porque esa actividad social no se da en el vacío, se da en un contexto histórico particular. Hace 30 años, 10 años siquiera, no se hablaba de acompañamiento pedagógico. Había otros nombres, a veces se hablaba de asesoramiento y no son las mismas cosas, aunque en la sección de preguntas podemos elaborar sobre esto. Se hablaba de supervisión, que es parecido, pero no es lo mismo, es una cosa bastante distinta. Se hablaba de asesoramiento, se hablaba de consultoría. El acompañamiento busca un nivel distinto porque responde a una demanda histórica diferente. Los sistemas educativos a nivel mundial han sido emplazados por sus problemas de efectividad en alcanzar la calidad. Cuando se han hecho los análisis, pues algunos análisis dicen que las dificultades están en las motivaciones de los estudiantes, en sus capacidades para aprender. Otros dicen que está en la preparación del docente, en las formas en que han sido educados, en las estrategias, teorías que han aprendido en sus procesos de formación. Otros dicen que está en la gerencia de la escuela y en las formas de arreglos institucionales. Y la verdad es que está en todas esas cosas simultáneamente, pero sobre todo en la interacción de esas cosas en un momento histórico en que la economía ha cambiado, todos ustedes lo saben, hacia un estado global que exige unos tipos de personas distintos. Y la educación tiene como objetivo la formación de personas, no la transmisión de contenidos. Así que la demanda en este momento por la mejora de los sistemas educativos es una demanda que viene de la economía, de la política, incluso de lo que podríamos llamar la geopolítica, porque sabemos que los movimientos migratorios también son muy fuertes con impacto sobre la educación. Todo esto tensiona la educación y nos coloca en un momento histórico distinto al que era el momento histórico en que nosotros, los que estamos aquí, nos formamos. Y hay que responder entonces a esa demanda histórica. Y en tercer lugar, hay una dimensión cultural, porque la cultura cambia también. Es otro momento histórico y son culturas distintas las que estamos manejando.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esto que estamos haciendo aquí hoy, ¿verdad? Era una cosa que no hacíamos tanto tiempo atrás. El estar conectados con gente que está a distancia, el poder establecer relaciones de aprendizaje y de ayuda con gente que está fuera de nuestro ámbito circundante inmediato, es un cambio importante. Así que esas son herramientas culturales, pero los textos son herramientas culturales. Las prácticas en sí mismas son también herramientas culturales que se producen en contextos académicos y de trabajo. Así que las tres dimensiones están presentes en el acompañamiento. ¿Qué es entonces el acompañamiento tridimensionado como histórico, social y cultural? El acompañamiento busca ofrecer un apoyo continuo, permanente, contextualizado y respetuoso a los docentes con el fin de conseguir mejorar su práctica pedagógica y de gestión con el propósito de elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y promover el desarrollo personal y profesional. Aquí hay unos elementos que son bien importantes, que el apoyo es continuo, el acompañamiento pedagógico es un proceso de formación permanente. En este sentido, se busca rebasar la idea de que usted va y agarra un curso, un cursillo, un módulo y se acabó. No, aquí hay que entender que esto es un proceso que va a ser continuo y que va a ser permanente. Pero sobre todo que está contextualizado, que hay que sensibilizarse, que aquí usted no va a recibir una receta general, usted va a recibir unos principios generales. Pero la singularidad del contexto donde usted hace su práctica de acompañamiento es la que en última instancia va a determinar y a condicionar el tipo de actividad que usted puede realizar. Y debe ser respetuoso, porque si no se respeta la dignidad del otro, es muy poca la comunicación efectiva y la colaboración que puede haber. En segundo lugar, el acompañamiento también puede significarse o definirse como un proceso en el que se construyen vínculos afectivos de cooperación mutua, apoyo solidario y se establecen relaciones amistosas de respeto y confianza entre acompañantes y acompañados. Esto busca romper con algunos esquemas tradicionales donde es poco el apoyo que a veces se ofrece, es más la crítica destructiva. Este proceso busca, sí, promover la reflexión en el otro sobre su gestión y ayudarlo a desarrollar destrezas y capacidades, pero utilizando algunas de sus fortalezas y no solo señalando sus debilidades. Es importante, por supuesto que va a haber debilidades, tratamos de corregir esas debilidades, pero hay que reconocer que aún con esas debilidades usted debe hacer un esfuerzo al acompañar de poder identificar unas fortalezas menos que puedan utilizarse en el mejoramiento. Luego volvemos sobre lo afectivo. El acompañamiento también puede significarse y se ha significado como mediación principal para la cualificación de prácticas, relaciones, procesos y experiencias de gestión de aprendizaje en perspectiva de comunidad. De nuevo, lo que se está tratando de rebasar es el modelo de un individuo solo, aislado, sino en el sentido de que todos podemos ayudarnos a desarrollar nuestro potencial efectivamente para ejecutar mejor el trabajo docente. Es un marco cohesionador e integrador de los procesos orientados a la profesionalización del perfil y prácticas del docente. Está orientado a mejorar la calidad, ya habíamos dicho, pero cuando uno dice la calidad de la educación, uno está hablando en abstracto. Uno mejora la calidad de los procesos de aprendizaje, mejora la calidad de los procesos de enseñanza, de los procesos de administración, ¿verdad? Porque si lo dejamos ahí, que mejoramos la educación, bueno, tenemos que especificar, mejoramos nuestras prácticas en el ejercicio de la educación. También puede significarse, y se ha significado, lo significaron así Martínez Diloné y González Pons, como componente vertebral de la formación docente,
que busca trascender la visión de formación docente que trata del mero conocimiento de planteamientos pedagógicos, dominios de contenidos curriculares y mediaciones didácticas para el aprendizaje. Sin negar la importancia de esto, la mayor parte de los procesos de formación docente ponen el énfasis o en teoría o en prácticas. Se han llamado modelos academicistas cuando ponen los énfasis en los contenidos, y se han llamado modelos tecnicistas cuando ponen el énfasis en las estrategias. El modelo al que aspiramos, ¿verdad?, estamos en proceso de construirlo, es un modelo que reconociendo eso, que reconociendo que el docente necesita un sólido manejo de su contenido y un excelente manejo de las estrategias, también reconoce la centralidad de la relación con el otro y de la formación de una comunidad de aprendizaje para que el proceso sea realmente efectivo. Así es que se interesa también promover, además del dominio de contenido y de estrategias, el desarrollo de capacidades y habilidades sociales, es decir, para la interacción social, para la comunicación social, que permitan actuar y compartir experiencias y dar respuestas pertinentes acordes con la realidad de contextos específicos, contextos educativos complejizados. Las aulas de clase en estos momentos acogen gente que es diversa, bueno, siempre lo han hecho, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora hay más conciencia de ello, ¿verdad? Son diversas en cuanto a género, son diversas en cuanto a extracción socioeconómica, son diversas en cuanto a raza, son diversas en cuanto a credos religiosos. Así que la diversidad siempre ha sido parte de las aulas y del sistema educativo. Lo que pasa es que no ha habido por mucho tiempo un reconocimiento explícito de esa realidad y de lo compleja que esa realidad hace los procesos de educación. De aquí que se plantee la formación como algo más que aprender a aprender y aprender a enseñar. La formación es también aprender a convivir con gente que es distinta de nosotros, a aprender a compartir lo que tenemos y a buscar juntos lo que no tenemos, aprender a ser, sobre todo aprender empáticamente sobre cómo aprenden otros a ser ellos mismos y ellas, y a configurar la propia individualidad desde los entramados de la vida y el trabajo en equipo, en familia, en comunidad. Estos son tres contextos importantes. Hay otros que vamos a mencionar más adelante, pero además de estos tres contextos, hay que considerar la persona misma. Nosotros estamos ahí entrados, ¿verdad? Nosotros somos el producto de las interacciones entre esa familia, esa comunidad y el trabajo. En la vida del adulto, el trabajo es la actividad a la que probablemente más tiempo se dedica, porque cuando usted no está en él físicamente, muchas veces está pensando en cosas relacionadas a él, está en su casa cenando y compartiendo con su pareja, pero está hablando de situaciones del trabajo. En la vida del adulto, el trabajo es una actividad que va mucho más allá del escenario laboral propiamente dicho. El acompañamiento pedagógico lo asumimos como proceso integrador y humanizador de la formación docente, haciendo de esta una oportunidad y un medio. Esto es importante, el tema de la mediación, para la recuperación, conformación y fortalecimiento de espacios, dinámicas, condiciones, procesos y perspectivas. Es decir, es asumir que nosotros somos creadores de ambientes, que nosotros no simplemente llegamos a un ambiente, podemos llegar a un ambiente que está dado, pero nosotros tenemos capacidades que nos permiten transformar los ambientes, transformar las condiciones, y en ese proceso nos cambiamos a nosotros mismos. Que sirvan estos para el soporte de una profesionalización para la vida y desde la vida. Es decir, que esta unidad, que es
básicamente la realidad de todos nosotros, una vida laboral y una vida personal, se entiendan como una unidad que están en relación una con la otra. Esto implica mucho más que participar en un programa académico o de intervención educativa. Esto implica reflexión sobre los propios valores, sobre las propias prácticas, con uno mismo y con las otras personas. ¿Por qué hablar en este momento de acompañamiento pedagógico? Pues como habíamos mencionado, la entrada al siglo XXI, dice esta autora argentina, se caracterizó por fenómenos como la globalización, las mutaciones culturales y tecnológicas y la metamorfosis del mundo del trabajo, que han creado transformaciones de modo tal que el escenario que han producido resulta en una nueva geografía, en una nueva cartografía de nuestro espacio social. Los que no somos aquí muy jóvenes, yo no creo que haya adolescentes aquí, sabemos, porque lo hemos experimentado, que el mundo que estamos viviendo es un mundo muy distinto al que era nada más que hace una generación atrás. Antes los cambios tomaban generaciones en verse, pero los de ustedes que tienen niños pequeños pueden hacer esto, una deducción que ni siquiera, más allá de la científica, la pueden experimentar en el día a día en su casa, que es otro tiempo, que el espacio social es distinto, los medios tecnológicos lo han permitido, lo hemos presenciado en todos los últimos dramas políticos en el Medio Oriente. La tecnología ha sido decisiva. Todos estos movimientos se han nutrido enormemente de las redes sociales vía la internet. Y eso cambia, o sea, cambia la política como disciplina y cambia la política como actividad. Y no sería la sociología, la economía y por supuesto la educación. Entonces, ¿cómo construir una significación de este acompañamiento que estamos describiendo desde el enfoque histórico-cultural? Lo primero es reconocer el trasfondo histórico-cultural del concepto y lo que es el concepto. El concepto es un concepto científico. Cuando damos un nombre a algo, decimos currículo, decimos programa académico. Incluso si nombramos las disciplinas, decimos disciplina, la matemática como disciplina, la psicología como disciplina, todas esas son producciones culturales. ¿Qué quiere decir eso? Que no vienen del orden de lo natural. Son cosas hechas por el ser humano y son el resultado de unos procesos de elaboración histórica donde han mediado textos, relaciones intertextuales, relaciones intersubjetivas, pero son producciones nuestras y hemos producido en el pasado. Se produjo la imprenta, se produjo la computadora y fueron producciones culturales que cambiaron en cada tiempo distinto el orden de vida de la gente. En este caso, ¿verdad?, el nuestro es el que ha sido sacudido. Como producción cultural está históricamente situado, en este caso, en medio de las transformaciones que discutimos: la globalización, la sociedad de la información y el conocimiento, y las grandes transformaciones económicas, geopolíticas e ideológicas. Cuando hacemos una mirada histórico-cultural a algo, a lo que sea, aquí estamos haciéndosela al acompañamiento pedagógico, pero la mirada histórico-cultural usted se la puede aplicar a cualquier proceso humano. En ese momento usted tiene que reflexionar sobre esas tres dimensiones. ¿En qué momento histórico se origina este proceso? ¿Cuál es el sentido de este momento histórico? ¿Cuáles son las condiciones culturales y las mediaciones culturales que hay ahí? ¿Y cuáles son las formas de organización social que dominan? El supuesto básico del enfoque histórico-cultural es que toda la actividad humana
ocurre en contextos específicos que tienen origen y expresión histórica, está mediada por herramientas y signos producidos por la cultura y que se toma la forma de una práctica social porque es imposible sin la colaboración de otras personas. Lo cierto es que aún la actividad que usted hace solo requiere de objetos que fueron creados por otras mentes y por otras manos. Y aun cuando usted está solo, sin manejar objetos y está pensando, las ideas que usted está pensando tienen relación con las ideas de otros, con la formación. Hay voces en nuestra mente que son las voces de nuestros padres, las voces de nuestros amigos, las voces de los autores de los textos que hemos leído. Es decir, aún estando solos, estamos realmente en un mundo de relaciones. Y por lo tanto, lo que consideramos psicológico, la mente, la conciencia, la subjetividad, tienen un origen social, lo que no implica negar su dimensión biológica. Y esto es bien importante. O sea, desarrollamos estas capacidades sociales porque en la historia de la evolución de la especie, nuestro cerebro llegó a tal punto que nos permite hacer eso. Así que esto no niega lo biológico, por el contrario, asume lo biológico como punto de partida, pero también plantea que esa biología puede ser alterada por el medio social, como bien demuestra la neurociencia contemporánea, que ha demostrado que el aprendizaje cambia estructural y funcionalmente el cerebro. Así es que, si queremos mirar el acompañamiento en clave histórico-cultural con estas premisas que he discutido, entonces hay 4 consideraciones que son bien importantes. La educación es la quintesencia de la mediación cultural. No hay una forma, digamos, más diseñada, más apropiada para formar la mente que la educación. Y esto en el sentido más amplio. La educación, no solo la escolar, porque antes de llegar a la escuela, usted tiene una historia de aprendizaje. Usted llegó a la escuela con unos aprendizajes previos, y esos aprendizajes previos han ido conformando. Y eso, los de ustedes que hayan manejado nivel preescolar o nivel inicial, lo saben. Un niño, por más pequeño que sea, llega con unas preguntas, con unas inquietudes, con unas motivaciones que están muy relacionadas a las formas en que ha sido criado. La relación desarrollo-aprendizaje, aprendizaje-desarrollo, de la que vamos a hablar, el lenguaje como una herramienta del pensamiento y la comunicación, y la relación entre lo afectivo y lo cognitivo. Con respecto al primer punto, esta es una cita de Luis Moll en su libro Vygotsky y la educación, que de hecho acaba de sacar uno que salió ahora, que se llama igual que este del 90. Dice Moll, Vygotsky no solo consideraba que la educación es dominante en el desarrollo cognitivo, sino que también es la quintesencia de la actividad cultural. Es decir, que consideraba la capacidad de enseñar y beneficiarse de la instrucción como un atributo fundamental de los seres humanos. Esta mañana teníamos un taller, ¿verdad? Y alguien hizo una pregunta cuando en reacción a una observación que hice, que la educación nos humaniza, ¿verdad? No es que no seamos humanos en nuestro aspecto físico antes de educarnos. Lo que ocurre es que la educación es el medio que los humanos tenemos para darle la cultura al otro, para darle, y en este sentido no estoy hablando de gran cultura, no estoy hablando, ¿verdad?, que gran cultura, pues no estoy hablando de la ópera, de la sinfónica, del teatro, estoy hablando de la cultura viva, de la que está en la calle. Si no hay educación, la cría humana no puede sobrevivir, como si no hay apego, que sería todavía anterior a la educación, tampoco va a desarrollar una psicología. Implica la adquisición y el manejo y dominio del uso de herramientas y sistemas simbólicos. Las herramientas y
y los símbolos, las herramientas y los símbolos cambian en el curso de la evolución cultural. Pero poniéndolo en la forma más simple, ¿verdad? Yéndonos de la educación a algo más mundano. No es lo mismo cocinar con leña que cocinar en una estufa de gas, que cocinar en una estufa eléctrica, que cocinar en un microondas. La herramienta con la que usted cocina le va a dar una forma distinta a lo que usted hace, aunque usted use los mismos ingredientes. Un arroz con leña no sabe igual que un arroz en la estufa. El usar la computadora para escribir, como muchos de nosotros hacemos, ha alterado nuestros procesos mentales de forma que a veces nosotros no reaccionamos. Yo, y me supongo, ¿verdad?, que muchos de ustedes en el pasado, no tan remoto, íbamos a escribir un ensayo o un informe y usted hacía un bosquejito, ¿verdad? Usted se escribía en un papelito. Entonces, como usted es el ordenamiento de las ideas. Ahora, usted se sienta en la computadora y cuando revisa, pues vamos a cortar y a pegar. Y esto lo voy a sacar de aquí, pero lo voy a guardar porque en otro momento me puede servir. No es que lo voy a borrar y lo voy a tirar como antes, que tiraba el papelito, ¿no? Ahora ese papelito se queda ahí, pero eso le da una forma distinta a mi escritura. El que mientras yo esté escribiendo, yo pueda entrar a hacer una búsqueda y ahí a introducir elementos que no estaban originalmente en mis ideas, es también una forma de alterar el pensamiento. Así es que el medio, a veces no nos damos cuenta, el medio cambia la forma de la actividad y nos permite hacer cambios que en el proceso nos cambian a nosotros mismos en cosas que a veces no reflexionamos. De nuevo, forma de pensamiento secuencial. Esa idea del bosquejo es un ejemplo de pensamiento secuencial. Usted piensa, arregla y hace un orden. Usted se pone a ver televisión por la noche, usted agarra el control de su televisor y usted, cada vez que vienen los comerciales, brinca de canal, salta el canal, va a otro, y a veces está hasta en 3, va y vuelve, y a veces usted está viendo 3 cosas a la misma vez. Eso no es procesamiento de información secuencial, eso es procesamiento de información paralelo y simultáneo. Entonces son formas distintas de pensar, y usted, si observa a los jóvenes que usan más la tecnología, se va a dar cuenta de la velocidad con que se mueven, y tiene que entender por qué la escuela a veces le resulta aburrida, porque puede ir a un ritmo más lento que el que en estos momentos la tecnología está llevando a su cerebro a configurar. La relación aprendizaje-desarrollo también como fundamental. Esta es otra cita. Cuando en realidad la educación, entendida en el más amplio sentido de la palabra, debe ser el eje fundamental alrededor del cual se estructura todo el desarrollo de la personalidad del niño. Y aquí lo importante, una línea dada de desarrollo debe ser entendida como la consecuencia lógica necesaria de una línea de educación. Nosotros no vamos a la escuela solamente, o a la escuela aquí lo digo en el sentido amplio, desde el preescolar hasta el doctorado, a aprender el contenido, a aprender las técnicas. Claro que aprendemos eso, pero aprendemos mucho más que eso. Aprendemos formas de razonar sobre ese material, aprendemos unos modos lógicos que a veces nos dificultan mirar otras perspectivas. La escuela realmente lleva consigo un diseño de persona, y ese diseño de persona se construye en la acción pedagógica. El desarrollo se caracteriza entonces por la apropiación y el uso efectivo de las herramientas que nos da la cultura, además de por formas imaginativas y creativas de innovar y crear los medios más sofisticados para la acción. Es decir, cuando decimos que nos manejamos con la herramienta cultural, esta herramienta no es una limitación, porque en el curso de la historia nosotros hemos cambiado las herramientas y las vamos a seguir cambiando. Y porque en el proceso nosotros inventamos, imaginamos,
fantaseamos y con todo eso terminamos produciendo cosas distintas. El sujeto que actúa y los medios que utiliza para hacerlo, entonces constituyen una unidad indivisible. Si yo voy a hacer acompañamiento y estoy adoptando este marco, yo tengo que considerar cuáles son las herramientas que tiene la persona que voy a estar acompañando. Yo no puedo aplicar la misma receta a una persona que está operando en un ambiente privilegiado con todos los recursos habidos y por haber, a una persona que está operando en una extrema limitación material, que no tiene lo mínimo probablemente para crear. Sí puedo contribuir a decirle, mira, si ese material no existe, ¿qué podemos inventar que ayude? ¿Qué podemos construir juntos que sustituya? Eso sí podemos hacerlo, pero no podemos dejar de pensar que la actividad y la mediación hay que mirarlas en conjunto. La relación lenguaje-pensamiento también es importante, porque la mediación cultural, en el caso de los humanos, se da a través del lenguaje, principalmente, ¿verdad? En este sentido, vamos a usar el lenguaje en términos bien amplios, porque está el lenguaje que manejamos para comunicarnos, pero está la música, está el arte, hay otras formas, ¿verdad?, de comunicación. Pero el lenguaje es una herramienta que permite la construcción de conocimiento. Cuando usted nombra una cosa de una manera y no de otra, usted está codificando el mundo, ¿verdad? Yo hacía ayer un ejemplo, pues en Puerto Rico hay toda esta polémica. En 1898, con el fin de la guerra hispanoamericana, ¿verdad?, llegan los americanos a Puerto Rico. Vamos a decirle eso así como más o menos neutral. Pero entonces usted empieza a hablar con alguien en Puerto Rico y le dice, oye, ¿qué pasó en 1898? Entonces, dependiendo de dónde la persona está, ideológica y conceptualmente, puede decir, en 1898, en ese año hubo una ocupación militar de Puerto Rico. Entonces le pregunto a otra persona y dice, en 1898 hubo una invasión militar a Puerto Rico. Y después le pregunta a un grupo que de hecho fue parte de un discurso de un exgobernador, en 1898 los americanos fueron invitados a poder recibir una invitación a ir a Puerto Rico. Entonces cada una de las personas está refiriéndose al mismo hecho objetivo, pero la palabra que utilizó para nombrar el hecho tiene una carga que si usted no conoce el trasfondo y no trata de explorar el significado, usted no va a capturar. Supongo que aquí también, pero en Puerto Rico hubo un tiempo en que era más frecuente, no es que todavía no lo haya, pero había movimientos de gente que ocupaba terrenos, fincas, que estaban, bueno, tenían su dueño, pero no estaban habitadas, ¿verdad? O sea, tenían un propietario, pero ese propietario no estaba ahí. Entonces, había gente que se refería a esos movimientos como invasión de terreno, por el tema de que está haciendo una violación de la propiedad privada, y había gente que se refería a esos movimientos como un rescate de terreno, porque era darle vivienda y tierra a quien no la tenía. Así es que la palabra no es inocente, y entonces es bien importante que pensemos qué es lo que estamos escuchando y tratar de entender los significados que están ahí. Pero esa relación entre el pensamiento y el lenguaje, antes de ir ahí, por eso es que dentro del acompañamiento pedagógico, en el diplomado y en la maestría, se ha utilizado como estrategia dominante lo que se llama indagación dialógica. La indagación dialógica guarda mucho, es un concepto de un autor del enfoque histórico-cultural, Gordon Wells, que ha trabajado mucho con procesos de alfabetización, y es algo que es muy análogo al concepto de problematización en Freire. Es la idea de desarrollar preguntas, pero preguntas en serie, preguntas concatenadas, preguntas que estén relacionadas a la respuesta del otro, para tratar de profundizar en un punto, para que se pueda develar lo que no está tan explícito. Por ejemplo, que la palabra significa
tiene una significación. Y eso solo se puede hacer con una pregunta bien orientada. Así que, como decía Freire, tenemos que pulirnos en la pedagogía de la pregunta, porque la pregunta tiene que llevar al otro, o debe llevar al otro, a reflexionar antes de dar la respuesta. La alfabetización crítica, que se ha utilizado también en algunos lugares, donde al leer y a escribir se trata de profundizar no solo en la decodificación de las letras y en lo que se dice allí, sino en el significado o los significados posibles que ese texto pueda tener. Es decir, ir avanzando los niveles de comprensión lectora. Y la escritura creativa, a veces colaborativa, donde las personas entonces tienen que producir un texto, ya estamos hablando de personas que obviamente puedan manejar la escritura, donde expresen sus percepciones y sus entendidos, y sobre eso se pueda dialogar. Todas estas actividades, ustedes me podrían decir, lo que buscan es conocer cómo piensa la gente, tratar de entender y comprender mejor su pensamiento. Pero aquí es donde viene otro elemento importante, el último, y es que hay una unidad entre lo cognitivo y lo afectivo que la educación tradicional ha tendido a pasar por alto. La educación tradicional, muy influida por la psicología tradicional, ha privilegiado lo racional sobre lo afectivo, y se ha, de hecho, a veces suprime tus emociones porque afectan tu pensamiento, pero eso no reconoce que el pensamiento siempre va a estar atravesado por la emoción. Usted eso no lo puede evitar, porque usted es una persona y usted está vivo. Es la única manera de evitarlo, es no teniendo vida. Así es que no queremos eso, ¿verdad? Esta otra cita, ¿verdad?, yo creo que recoge esa idea. El pensamiento no nace de sí mismo ni de otros pensamientos, sino de la esfera motivacional de nuestra conciencia, que abarca nuestras inclinaciones y nuestras necesidades, nuestros intereses e impulsos, nuestros afectos y emociones. Detrás de cada pensamiento hay una tendencia afectivo-volitiva, es decir, de afecto y de voluntad propia. Solo ella tiene la respuesta al último porqué en el análisis del proceso de pensar. Si yo quiero entender el pensamiento de una persona, yo tengo que tratar de entender primero cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, porque es la interacción de todo eso la que va a ir configurando las ideas de esa persona. Por eso es que el diálogo se hace tan importante en el acompañamiento, porque es probable que usted le pregunte a la persona algo y la persona le dé la respuesta que se aprendió en la universidad. Yo estoy haciendo esto por esto y por esto, y eso fue lo que aprendió. Pero realmente, ¿qué está moviendo que esa acción se repita? ¿Qué explica la resistencia? Esa búsqueda de explicación rebasa el nivel de lo cognitivo. Y aquí hay una categoría que es importante, lo que quiere decir entonces que yo tengo que tratar de ver cómo la gente significa subjetivamente, qué sentido subjetivo la gente le da a su experiencia. Y esto, yo creo que hay mucha investigación que sostiene, y esto se ha investigado de hecho desde diferentes ángulos, que cada persona puede experimentar de una manera distinta vivencialmente el mismo evento. Un desastre natural que nos pase a todos. Supongamos que ahora, no quiero hablar de un terremoto y todos estamos aquí en este salón. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros después, los que sobrevivamos o sobrevivan, van a narrar esa experiencia con un sentido que le atribuyó en el momento, no como una copia fiel y exacta de lo que pasó. Y eso es importante porque la memoria no es una cámara fotográfica.
¿Qué implica pensar entonces el acompañamiento en clave histórico-cultural? Que la formación debe partir sobre los constituyentes de la subjetividad propia y de la subjetividad del otro, que debe facilitar la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas para la práctica, y que debe instalar el avalúo y la investigación como herramientas de trabajo, porque tenemos que estar monitoreando todo el tiempo nuestra propia acción y la de otros. Y eso es lo que intenta, ¿verdad?, lo que se propone el programa de acompañamiento pedagógico en el diplomado, que comienza con un taller de inducción que busca conocer esos entendidos, que de ahí pasa a un seminario que busca concienciar a la gente sobre el acompañamiento como un proceso de formación, y que entonces, adiós, me salté los módulos, pasa entonces a 3 módulos importantes, ¿verdad? Uno de fundamentos teóricos y teórico-pedagógicos sobre el acompañamiento. Fíjense lo interesante de ese módulo. Usted dice que es de fundamentos teóricos, pero fíjese con lo que comienza ese módulo. Comienza con un primer acercamiento de búsqueda de significados personales, de entendidos personales. Se pone a la persona en el centro, porque es que la persona va a ser la herramienta principal. Y de ahí entonces se pasa a tratar de desarrollar destrezas de acompañamiento, el coaching como un modelo para ayudar en ese proceso de acompañamiento, y después se presentan perfiles, porque no hay un solo perfil del acompañante, ¿verdad? Hay tantos acompañantes como situaciones posibles. Después un módulo 2 que va a las modalidades y estrategias de acompañamiento, donde hay un taller de estrategias propiamente, que enfatiza fortalezas y debilidades, y un taller donde se entra en las limitaciones que pueda haber. Un tercer módulo que ya es de práctica pedagógica, donde se discute y trabaja el plan institucional de acompañamiento y se habla de los roles, de las funciones y de las estrategias para realizarlo. Así es que, en conclusión, y antes de abrirnos a las preguntas, la formación de acompañantes está orientada a promover la calidad educativa, considerando a los sujetos implicados en esa actividad y los múltiples contextos de su accionar. Segundo, es una respuesta contestataria a los modelos tradicionales centrados en contenidos y técnicas que ignoran o colocan en un segundo plano las dimensiones que hemos discutido aquí. Es un enorme reto, tampoco vamos a engañarnos, ¿verdad? No vamos a decir que esto va a resolver todo, porque debe estar obvio ya que es un proceso complicado. Es un enorme reto en tanto implica el cuestionamiento profundo de nuestras acciones, nuestros motivos y las intenciones, y una confrontación de eso con lo que el sistema y la sociedad nos pone como constricciones. Y es un reto, sin embargo, que vale la pena asumir si de verdad queremos una educación más humana y de mayor calidad. Y esto es lo que quería compartir sobre el acompañamiento, y entonces podemos iniciar la sección de preguntas y respuestas y de comentarios. Y no tienen que ser preguntas y respuestas, ¿verdad? Si queremos diálogo pueden ser. Sí. Bueno, buenas tardes, nueva vez, y lo utiliza Marcelo y Marcelo Cuarto. Es más bien un comentario. Yo digo que bueno que estás aquí y qué bueno, qué pertinente la intervención, porque de verdad que hemos recibido mucho. Porque acompañamiento, antes de que se le pusiera el nombre acompañamiento, en nuestra práctica ya habíamos entendido que no debemos ir y fiscalizar y fustigar y poner en entredicho a la persona a la cual acompañamos, sino que debemos establecer este diálogo reflexivo que nos acerca
y que la persona acompañada se sienta cercana y haya un vínculo de confianza en la que pueda expresar las cosas, los motivos por los cuales ha tenido faltas en la práctica. Entonces, por eso, antes de que lo llamáramos acompañamiento, se llamaba antes supervisión, asesoría, como fuere. Entonces, hemos crecido desde eso. Sí, hay diferencias, ¿verdad?, en los conceptos, pero la idea central de lo que estás diciendo es importante rescatarla. Es que este modelo busca establecer diálogo y busca hacerlo en un ambiente de confianza, que la persona con quien tú estableces la relación se sienta respetada, igual que tú reclamas respeto para ti. Yo decía el otro día algo que aprendí hace muchos años de mi esposo, que es economista, un psicólogo, pero sí hacía mucha investigación. Un reloj que está dañado da la hora correcta 2 veces en 24 horas. Entonces, hemos tenido la tendencia a señalar los déficits, y eso es también en la evaluación psicológica. Un niño va a evaluación y a veces le ponemos la etiqueta señalando todo lo que ese niño no puede hacer, y no nos fijamos las cosas que puede hacer en la misma evaluación. Entonces, el obligarnos a nosotros mismos a reflexionar sobre ese accionar de una manera más dinámica, de poder decir, mira, esto está bien. Una de las maneras que nosotros por lo que hemos enfatizado la indagación dialógica, es que entendemos que si tú llevas a la persona por medio de preguntas a pensar en su accionar, eso puede ser más efectivo que si tú le dices, mira, haz esto o cambia esto. Si tú empiezas a conversar sobre algo que tú has observado y tú empiezas a formular preguntas apropiadas sobre eso y hacerlo de una manera que no pongan a la persona en la defensiva, con la respuesta de la persona tú puedes ir fabricando, ¿verdad?, una posibilidad de alteración. Por supuesto que es más fácil decirle a la persona, mira, no usaste bien la voz, te moviste mucho, y muévete menos y modula la voz. Eso es más fácil. Lo otro te va a tomar más tiempo, pero la permanencia del cambio en actitud y en práctica va a ser más duradera. Sí, ¿alguna otra pregunta de los presentes o de los chicos? Bueno, al igual que la colega, tengo... Un momentito, por favor. Para que lo vean los otros recintos. Igual que la compañera, yo quiero darle la bienvenida a este tipo de diplomado. Pienso que, como dice ella, es muy atinente y pertinente. El acompañante llegue con las manos peladas a un aula. Debe tener unos indicadores previos a dárselo a conocer al acompañante. Si es posible, unas 3 visitas a un solo centro. Decirle al maestro previamente, mira el instrumento que yo le voy a aplicar al inicio del año escolar, a mediados del año escolar y a final del año escolar, ¿verdad? Sobre conocer, un acompañante debe tener dominio del área, como yo le decía. No es posible que un profesor de ciencias sociales vaya a acompañar a uno de matemáticas. Sí. Pienso que las personas que están trabajando, el grueso de las cosas, ¿verdad?, que está planteando, las discutimos en la reunión que tuvimos el lunes, ¿verdad? No tenemos respuesta para todo, pero son temas que salieron en la reunión como asuntos que son prioritarios a considerar. Yo he estado insistiendo desde que llegué en lo de la importancia de la investigación sobre el proceso y de la evaluación, ¿verdad?, con fines de que se entienda que la evaluación es necesaria porque es la que nos va a permitir mejorar. Lo que pasa es que el modelo tradicional nos ha hecho tenerle tanto miedo a la evaluación, ¿verdad?, porque se ha construido la evaluación como algo, como castigo, como algo punitivo, cuando la evaluación debería ser formativa, debería darnos la oportunidad de hacer los señalamientos y que esos señalamientos puedan corregirse. Hemos pensado en alternativas, ¿verdad?, en esa línea, y le he hecho algunas sugerencias al equipo que está trabajando,
Vamos a ver, ¿verdad?, cómo eso cuaja, pero casi todas esas cosas se discutieron en la reunión del lunes. Muchas gracias. Sí. ¿Hay preguntas en las... Estamos listos para hacer entrar Sí. de una sede. La sede culmina sus preguntas y tú contestas a la sede y luego entra la siguiente y así se trabajaría. Pues muy bien. Lo que vale la pena que queremos solicitar es que las preguntas sean lo más concretas posibles y los comentarios también. Así le damos oportunidad a que todas las sedes puedan participar y podamos recibir también del chat, que quería comentar que están teniendo muy buena respuesta. Ay, qué bueno. Recibiendo visitas. Pues vamos, ustedes me dicen que sede entra. Entonces entrarían el Instituto en Santo Domingo, Félix Evaristo Mejía, de Santo Domingo, en Infodosu, estaría dispuesto para poder entrar. Emilio está pidiendo la palabra, que es el Instituto de San Pedro Macorís, Juan Vicente Mozos. Pues le dan la palabra a ustedes. Sí, sí. Adelante. Sí, exacto. Porque todos son puntos al recinto, pero el recinto y se nos remite todo de Moscoso, o sea, se queda por nombre del recinto. ¿Lo podemos poner para que lo vean? Ese libro no tiene preguntas. Ah, ok. Eso indica que no avanza. Ok, no tenemos preguntas. Era el laboratorio. ¿Ni comentarios? No, el Napoleón es que no estaban escuchando, estaban escuchando bien. Ah, dice no tiene preguntas tampoco. Napoleón no tiene preguntas. De Uraña Montaz, de San Juan de la Maguana. ¿San Juan de la Maguana tiene preguntas? Entonces ahí no se entiende lo que lleve. Sobre los acompañamientos pedagógicos. Queremos destacar tres cosas sobre los procesos de acompañamiento. Que algunas de las personas que nos han precedido han abordado Lo primero es que el proceso de acompañamiento debe partir de lo que es la disposición de quien está acompañando. Si acompaña un docente una vez y ese proceso no se le da seguimiento, luego de identificar debilidades, para ver entonces, luego de las recomendaciones, sugerencias de mejora, que no se le da seguimiento, pues es probable que el intento que se haya hecho por primera vez pues quede perdido, o por lo menos no se le saque la ventana que debe estar. Y lo otro es que el proceso de acompañamiento a su vez debe ser, porque una cosa es lo que yo como acompañante puedo identificar, lo acompaño a un docente o un equipo de pasantía de nivel 5. Y si yo comento y comparto esas mismas ideas con otro compañero, colega, acompañante, pues es probable que cosas que yo no haya identificado, pues sea identificado por ellos. Y yo creo que todo eso vendría a lo que es el fortalecimiento del proceso de acompañamiento pedagógico, que debe tener como propósito común la mejora en la calidad educativa. Gracias. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de elaborar sobre algunos puntos que no mencionamos por la brevedad que teníamos en el tiempo, ¿verdad? Teníamos un tiempo límite, pero has mencionado algo que es bien importante y es el tema de que se trata de un trabajo que es continuo y que es permanente. Lo que estás diciendo de una sola intervención, eso es bien cierto. Una intervención realmente no es acompañar. Acompañar quiere decir estar ahí y estar ahí consecuentemente. Entonces yo creo que eso que has traído, pues yo había mencionado lo de lo que fuera continuo y permanente,
pero me parece que el énfasis es bien válido. Lo segundo que están mencionando también es algo que está contemplado en el modelo y que no pude elaborar aquí, que es el tema de pensarnos como comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica. Hay una diferencia, ¿verdad? La comunidad de aprendizaje generalmente está ligada a la enseñanza de unos saberes, ¿verdad? En este sentido, los que van a ser estudiantes en el diplomado van a conformar una comunidad de aprendizaje sobre acompañamiento pedagógico. Pero a la misma vez, en ese caso, como son docentes que están ejerciendo una función docente, ya conforman una comunidad de práctica. Así es que es importante entender que esa comunidad de práctica tiene dentro de sí una comunidad de aprendizaje. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tercer punto que mencionaste. El primero no lo llegué a escuchar muy bien, había aquí unos pocos de problemas con el audio, así que escuché los dos últimos. La comunidad de aprendizaje permite exactamente eso que tú estás mencionando, el compartir las experiencias, el socializar las experiencias. Muchas veces los docentes se inventan estrategias que no están en los libros, que no aprendieron en la universidad, que les resultan, pero que entonces, bueno, se la comentan al mejor amigo con el que almorzaron o desayunaron, pero pudieran socializarla en estas comunidades teniendo ese efecto multiplicador del que estás hablando. Eso con respecto, ¿verdad?, a la intervención de la compañera. No sé si hay otra. Hay otras preguntas de alguno de otros de los centros. No tenemos, en el chat no tenemos solicitudes y tampoco tenemos de los centros, no se están comunicando que tengan algunas preguntas. Quisiéramos saber si es así, si nos pueden responder, por favor, y si también nos pueden decir con cuántas personas hay en cada uno de los recintos. ¿Dónde es eso? San Juan todavía, estamos en San Juan todavía y es bastante nutrida la concurrencia en San Juan. Sí. Hay una pregunta en el chat. A ver quién, ¿de dónde? Yo quiero comentarles la verdad que los compañeros han hecho un juego de maravillas. Esto es un espejo que refleja, va y vuelve, resolviendo problemas tecnológicos que hubieran impedido esta conferencia y mucho menos también no hubieran permitido poder sacarla como la hemos sacado y que se está recibiendo en Europa, que le están reflejando a ellos, que se escucha perfectamente, que está muy interesante la conferencia, desde España se lo están reflejando. Entonces, ellos han hecho, la verdad, un juego de maravillas hoy aquí, para que estuviéramos todos comunicados. Hay una pregunta aquí vemos de Vladimir en el chat, pero como que no se puede leer. Desde hace algún tiempo. Así, aquí se lee, a ver, ¿te la doy? ¿Sí te la doy? Sí. Es desde Madrid, Vladimir Figueroa. En primer lugar, mis felicitaciones por su excelente ponencia. Ha sido exhaustiva y ha tocado puntos de gran relevancia. Vladimir Figueroa, desde hace algún tiempo, diversos autores hablan de una brecha existente entre las investigaciones y la práctica educativa por diversas cuestiones. ¿Cuáles son los criterios para abordar esta problemática desde el acompañamiento? Esa es una excelente pregunta. Esa brecha entre la investigación y la práctica es un problema serio. Bien serio en términos de lo que pudiera ser el proceso educativo general. Cuando lo aplicamos al acompañamiento, nosotros hemos hecho énfasis desde que llegamos el lunes, ¿verdad?, en que hay dos cosas que son bien importantes en este proceso y que el acompañamiento debe asumirlas. Una es el avalúo o la evaluación
formativa que implica un proceso de investigación, porque usted al evaluar está investigando de alguna manera, ¿verdad? Se separan estos dos conceptos y ciertamente son separables, pero la evaluación es importante para saber, primero, sobre el cambio del propio docente. O sea, si usted no va formando y documentando estos cambios, usted realmente no puede hablar de impacto y no puede hablar de efecto. En términos ya más allá de lo que es el avalúo de la acción del acompañado, que debería ser recíproca, ¿verdad? Yo creo que debería haber un avalúo mutuo. El acompañado también debería expresarse sobre el acompañante para que esto llegue a las últimas consecuencias y sea coherente con una actividad dialógica. Nos lleva entonces al tema de la investigación. Por alguna razón, y es muy cierto, no solamente es en educación, en psicología también pasa igual, se observa esta brecha, aunque en psicología hay más investigación, pero entonces, ¿qué uso se hace de investigación? Desafortunadamente, en la educación ha tendido a haber una tendencia a ser consumidores de investigación psicológica principalmente. Ha habido muchas prácticas educativas que se han fundamentado en investigación psicológica, y ha habido investigación educativa, pero usualmente investigación institucional, investigación que viene de centros de investigación educativa. No ha habido en la formación de los docentes una formación para hacer de la investigación una herramienta para mejorar su práctica docente. Por lo tanto, la gente que termina procesos formativos en docencia sale con escasas destrezas para hacer investigación, piensan que la investigación la deben hacer allá, ¿verdad?, los especialistas, y no comprenden que hay investigación, porque no comprenden porque nunca se les ha explicado o aclarado de esa manera que la investigación se puede generar en el aula, que hay de hecho todo un movimiento bien fuerte del docente como investigador, que recoge información de sus alumnos para analizarla y tratar de comprender los procesos de aprendizaje en esas aulas en particular. Desafortunadamente son muy pocos los programas de formación que incluyen la investigación más allá, porque lo interesante es que si usted busca los currículos, usted principalmente a nivel de maestría y doctorado encuentra 1 o 2 cursos de investigación, pero si acaso el docente hace su tesis, se graduó y ahí acabó su historia investigativa, no la investigación como una herramienta que se puede usar en la sala de clase. Nosotros hemos estado trabajando muy levemente ese tema en un trabajo que publicó la revista Paradigma en Venezuela. Hay un artículo sobre cómo aplicar este marco a la investigación educativa. ¿Tenemos alguna pregunta de alguno de los centros? ¿Hay alguna aclaración, comentario que se quiera desarrollar? Aquí hay alguna pregunta. Ana Clara, bueno, decirle a la gente que va a estar en YouTube. Sí, los vamos a saludar por centro y agradecerles, la verdad. Pidiéndole que cuando se vayan despidiendo nos digan, si nos puedan dar el dato que les solicitamos de cuántas personas que están en cada uno. En San Pedro ya nos dijeron que hay 14 personas que están en el instituto. Entonces, queremos despedirnos de las sedes, si están de acuerdo. Claro. ¿Sí? De la sede de Santo Domingo, que es Félix Evaristo Mejía, de la sede de Eugenio María de Hostos, que también es Santo Domingo, Juan Vicente Moscoso, San Pedro de Macorís, Emilio Cruz Home, que es Santiago, San Juan de la Maguana, Uraña Montaz, San Juan de la Maguana,
Luis Napoleón Núñez Molina, que es Licey del Medio en Santiago. Le queremos agradecer esta participación de ustedes, este momento que se compartió. No sé si tú quieres dirigirte a ellos. No, agradecerle, ¿verdad?, su participación, exhortarles a entrar al blog de INTEC, donde algunos de los materiales, va a haber materiales disponibles, y creo que tú ibas a anunciar lo de que sí, la conferencia está va a estar en YouTube, ¿no? Okay. Luis Napoleón, queríamos comentar que en Luis Napoleón Núñez hay 25 personas y en Emilio Prudón hay 10 personas. Lo que nosotros queríamos anunciarles es que esta videoconferencia ha sido grabada, ha sido también enviada a la nube y al aire vía YouTube, y que INAFOCAM va a mantener en YouTube esta videoconferencia, además de estar siendo grabada aquí. Es decir, los materiales van a estar disponibles, los materiales que dan soporte, impreso, que dan soporte a todo este planteamiento y este diplomado, están digitalizados y colocados en línea en el blog de INTEC, y esta videoconferencia en particular va a estar en YouTube disponible abierta a todo el público. Gracias. Muchas gracias. Ella va a cerrar. Así es que, bueno, solo resta agradecerles a todos y a todas ustedes su presencia, su participación, decirles que es un proyecto interesante y que pues obviamente va a requerir mucho trabajo, pero como dijimos en la conclusión, creemos que merece la pena aceptar el reto. Y gracias por haber venido acá esta tarde.